Lo que estuvimos compartiendo sobre la venida del reino en Mateo 24, 25. Entonces le propuse a Abraham, la idea era darlo hoy, pero como era un tema largo, lo estuvimos dando ayer. Y hoy quiero ser breve, sé que es reunión dominical y luego se van a comer y a pasar el día en familia y dejarte algo más práctico que lo que estuvimos viendo ayer. Así que los que ayer se fueron con dolor de cabeza y soñaron cosas apocalípticas, la idea hoy es que, al contrario, dejarles un mensaje para que puedan dormir, no solo esta noche, sino cada día de la semana. Y por eso quiero ir al Salmo 4, si me quieren acompañar. Vamos a leer los 8 versículos y hablarte un poco acerca de la importancia que tiene la oración vespertina. ¿A qué hora suelen orar ustedes? ¿A qué hora aprovechan para...? Uno siempre dice, no, bueno, cuando tengo tiempo, cuando tenga hueco. Creo que los cristianos, a diferencia de los judíos, somos más de orar a la mañana, el devocional. ¿Hacen el devocional o no? A la mañana cuando uno se levanta, la tostada, el café con leche, aunque luego tiene que salir rápido para actividades. Generalmente los cristianos somos más de orar y meditar por la mañana y luego a lo mejor a la tarde alguna actividad en la iglesia o alguna actividad en casa, y por la noche uno suele acostarse. ¿Qué es lo último que haces antes de dormir? Orar. Bueno, acá alguna notificación, alguna página, una red social, la tele. Yo conozco gente que se deja la tele y la tiene programada para que se apague a la hora o a la media hora y se acuesta ahí con la voz de Pedrerol o algún tertuliano. Y el judío no, el judío era una persona que aprovechaba el horario vespertino, cuando el sol se ponía. Saben que para Israel el día comienza o el día termina a las 6 de la tarde, cuando aproximadamente se pone el sol, y ya a partir de las 6 de la tarde comienza un nuevo día para ellos. Y el Salmo 4 apunta un poco a la importancia de esto, de cómo poder orar de manera vespertina, pero al mismo tiempo quiero dejarte también algo, no solo como hábito. El otro día estuve en una reunión de hombres y se presentaban, bueno, vamos a ver, hacían grupos pequeños y la idea era que los grupos pequeños podamos hablar de algún método que nos acerque más a Dios. Entonces algunos decían el método de lectura devocional, otro decía el método del discipulado en grupo, otro decía el método, y yo más que de método soy una persona más de hábitos. Y a veces los hábitos me juegan a favor y a veces en contra. Me juegan a favor en el sentido de que se agarra un buen hábito, no tengo problema de repetirlo y me va bien. Pero otras veces me juegan en contra, que cuando ese día no llevé a cabo el hábito, para mí el día es apocalíptico, es desastroso. Y la oración creo que al final es un hábito, y el Salmo 4 nos va a guiar en esta mañana a un hábito que el salmista tenía, que voy a estar compartiendo ahora, y quiero dejártelo no como un método, porque a lo mejor me decís, no, a mí me sigue funcionando más el devocional a la mañana, me gusta más, no sé, antes de dormir recitar un salmo. Dejarte esto como un hábito que te ayude y te permita a poder encontrar lugares amplios, lugares espaciosos. Titulé a la predicación así, lugares amplios, lugares espaciosos. A mí los lugares espaciosos me ayudan a concentrarme, me ayudan a tener más paz. No sé cuántos son minimalistas acá. Me encanta entrar a una casa minimalista, donde no voy tropezando con un mueble y una mesa, ¿no? por todos lados. Acá en España me llamó mucho la atención cuando llegué, como los españoles, no sé, Pedro, no quiero hablar mal de los españoles, Joaquina, por favor, pero me llamó la atención que entro a esas casas y tienen esos muebles grandes, barrocos, con 50 copas, 50 vajillas, 50... Y es como que uno te da ganas de decirle, y claro, no pueden tirar el mueble barroco porque está hecho a medida, porque es del abuelo, porque vale una fortuna. Hoy los jóvenes somos más prácticos, ¿no? IKEA, 20 euros un mueble y cuando te cansás, ya, lo quitas y no te da problema. Y yo cuando a veces hablo con esa gente le digo, ¿algún día invitaste 50 personas a tu casa? ¿No? ¿Algún día tuviste una familia de 50 miembros para...? No, pero están ahí la vajilla y tienen todo. Y me gusta cuando entro a un lugar y encuentro... A mí me ayuda mucho en la concentración. Me ayuda cuando voy a una biblioteca y encuentro que en esa biblioteca hay como espacio, hay mesas grandes. Ayer estuvimos cenando con Abraham en un lugar donde la mesa era... Y eso como que a mí me trae cierta paz, cierta comodidad. Y titulé a este mensaje
lugares espaciosos, o sea, cómo Dios es capaz de crear esos lugares, pero que al mismo tiempo nosotros tenemos que descubrir. Y dice así el Salmo, dice, lo leemos entero y luego lo desarrollamos. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar. En el hebreo dice, creaste lugares espaciosos. Estaba en angustia y creaste esos lugares espaciosos, me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres. Notan, se dirige a Dios primero, pero ahora hijo de los hombres, de manera horizontal. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. El salmista se identifica como piadoso. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuánto han recitado esa oración alguna vez? Esa última parte. En paz Nosotros se la hacemos orar a Nico antes de dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me hace vivir confiado. Y él me dice, no, no es Dios, es Jehová. Es bien bíblico en eso. Y yo, cada vez que leo esa última parte del Salmo, que es con la que vamos a terminar, en paz me acostaré, repito, era una oración vespertina cuando el sol se ponía, este salmista, vamos a ver ahora, que está en un contexto del templo, llevaba a cabo esa oración. Yo me acuerdo una vez que tenía un problema personal, todavía no estaba ni casado ni nada. Luego los problemas aumentan, las preocupaciones nocturnas van increciendo, son más obligaciones, más responsabilidad. Pero yo me acuerdo que era joven y estaba con un problema personal y durmiendo en la casa de otro amigo cristiano y no podía dormir. Y vieron cuando uno puede dormir y se levanta 20 veces al baño a beber agua, al frigorífico. Estaba ahí y de repente miro así, había un cuadro, estaba toda la habitación apagada. Y por la ventana entraba una luz del comedor y pegaba justamente en el cuadro donde estaba puesto ese versículo 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me hace vivir confiado. Y yo ahí no podía dormir, preocupado por un problema, y decía, envidié al salmista. Digo, ¿en qué estaría pensando el salmista, el autor, para poder dar tal declaración? ¿Te pasó alguna vez o no? Que te quedas mirando ahí y decís, en paz me acostaré. Otras versiones dicen, en paz me acostaré y me dormiré rápido. Me encanta esa versión. ¿Cuántos toman pastillas o algún tecito, alguna tila para dormir? La versión dice, en paz me acostaré y dormiré rápido. Y claro, siempre que leo ese salmo hasta me acuerdo de un compañero en la escuela, en el instituto bíblico donde estudiamos, internado, ya cuando fui ahora de grande a completar otro tipo de grado de estudio. Nos acostábamos, dormíamos en la habitación 6, 7 estudiantes, y por la noche, como era mucha la lectura que nos mandaban, lo que poníamos era el audiolibro. Y nos dormíamos escuchando el audiolibro. En lugar de durante el día luego leer, nos ayudaba muchísimo. Vieron que ahora está la opción del audiolibro, pincha. Y había un chico que se llamaba Carlitos Rodríguez, que era el encargado de poner el audiolibro. Era una persona que tenía aire dentro. Y cuando ponía el audiolibro, a los 5 minutos empezaba a roncar como un oso. A los 5 minutos. Pero es verdad, era literal, era poner el audio, se ponía en los 5 minutos y claro, era grande y el ronquido era un ronquido profundo. Y yo al día siguiente me levanté y decía, loco, ¿cómo haces para dormirte en 5 minutos? Le digo, ¿dónde está? Y él me decía, tengo paz. Y yo como que le decía, sí, pero al final todos tenemos esa paz que Dios nos da, pero tengo paz, me decía. Y nunca envidié a Carlitos Rodríguez, pero sí, yo siempre me interesó conocer un poco acerca del autor de este salmo. Que yo entiendo que si lees en tu Biblia, generalmente arriba, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué dice arriba de tu Biblia? En el Salmo 4. ¿Salmo de quién? De David, ¿no? Y generalmente vas a leer un salmo arriba. Saben que los títulos no son inspirados.
que los títulos dan lugar a si fue David, si no fue David. Bueno, les doy una noticia, no quiero tampoco martillar la cabeza como estuvimos ayer hablando de cosas que, escuelas de interpretación, pero los salmos no los escribe David. Los salmos, la gran mayoría, se escriben en esos 400 años de silencio, ese periodo intertestamentario, donde lo que hacen los autores de los salmos es tomar crónicas de estos reyes, David, Salomón, y darle una forma teológica, darle una forma de canto para que pueda ser usado en el templo. Es decir, las historias, las experiencias son de estos monarcas que quedaron registradas en crónicas. Si ustedes leen el libro de Crónicas van a ver mucho acerca de la vida de David, de Salomón, de diferentes reyes, y los autores de los salmos como que toman esas historias y le dan una estructura para que pueda servir en el templo para orar, para cantar y sobre todo de acuerdo a la situación que ellos están viviendo como nación. ¿Quién escribe este salmo según los datos que nosotros podemos ver? Parece ser, el versículo 3, se me va el nombre del recién casado. Alejandro, perdonad. Poneme el versículo 3, porfa. Parece ser que el salmo lo escribe un piadoso. En hebreo, la palabra piadoso es la palabra hashidim. ¿Quién es un hashidim? Eran grupos de personas que vivían en el templo, dormían en el templo, comían en el templo, tenían actividades en el templo y eran los que meditaban en la ley de día y de noche. ¿Vieron el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que medita la ley de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bueno, eran estos hashidim. Eran gente piadosas que vivían en el templo y se dedicaba a meditar la ley de día y de noche para luego poder enseñarla a otros. Pero dentro de ese grupo de hashidim, de hombres piadosos, el versículo 6 nos da otra pista, podemos ponerlo, dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y la oración es, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Se los parafraseo, Jehová, ilumíname. ¿Oraste alguna vez esa oración? Jehová, ilumíname. Porque dentro del grupo de hashidim, de esta gente que estudiaba en la ley de día y de noche, había otro grupo que se llamaba los hashideos. ¿A qué no sabían esto? ¿No? Raúl, esto no viene en el título, no viene ahí. Pero este grupo de hashideos era gente que más de meditar en algo escrito, meditaba de manera interna. Oraba de manera interna. Y su oración era, Señor, ilumínanos. Eran muy místicos. ¿Conocen gente mística? Que cuando estás entra a un lugar y dice, siento una presencia extraña, ¿no? Que te quedas así como diciendo, ¿es buena o mala? O entra en otro lugar, siento la presencia de Dios, o veo, o no tengo paz, o mirá, o tiene que tomar una decisión, hay algo dentro mío. ¿Dijiste alguna vez eso? Hay algo dentro mío que me dice que esa persona no me conviene. Y vos decís, ¿qué es lo que viste? ¿Te cayó mal? No lo sé, es una voz interior. Bueno, el grupo de hashideos, el que está escribiendo este salmista, les digo todo esto para que podamos entender ahora el propósito del salmo. Era un grupo de personas de dentro de estos hashidim que meditaba, pero eran todavía mucho más místicos. Era gente que buscaba la iluminación interna de Dios a la hora de tomar decisiones. Y está bien en el grupo tener gente de esa. Está bien tener gente que estudia la ley de día y de noche, que medita y aprende, pero luego está bien esa gente espiritual que a veces nunca la vas a ver con un micrófono, con una guitarra o haciendo algo, pero es gente que cuando tenés que tomar una decisión, sabés que tenés que ir a consultar a él, porque es una persona que está ahí y no la vas a ver con tanta actividad. La vas a ver tipo estos, ¿vieron esta gente que medita y está ahí y está en silencio y busca los lugares desiertos para poder orar? Bueno, parece ser que el autor de este salmo toma una experiencia de David, toma alguna batalla de David, entiende la situación que el templo de Jerusalén está viviendo en el siglo II a.C. y va a reelaborar, va a recrear esta historia de David y nos va a dejar este salmo. Por eso el tiempo, estaríamos hablando siglo II a.C., el lugar, si ustedes ven, habla de sacrificio, habla de oración, habla de iluminación, el lugar es el templo y la ocasión, que es muy importante, ¿qué estaba pasando en el siglo II a.C.?
Los judíos estaban siendo amenazados por el imperio griego, el imperio helénico, que querían helenizar, querían paganizar las costumbres que ellos habían recibido en la ley. Esto no lo vas a tener en la Biblia. Esto cuando das vuelta a Malaquías, seguramente si das en tu página vuelta a Malaquías 4, el siguiente libro que te encontrás, ¿qué es? Mateo. Bueno, entre Malaquías 4 y Mateo ahí tenés 400 años de silencio. En esos 400 años de silencio, si querés saber qué pasó, lee Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, que son libros históricos que están ahí y te relatan cómo el imperio helénico quería paganizar las costumbres judías. De hecho, hubo un tal Antíoco Epífanes que sacrificó un cerdo en el altar. Y claro, esto creaba una respuesta del pueblo judío. ¿Qué es lo que querían los judíos? Comenzaron a formarse grupos revolucionarios. ¿Vieron que Jesús tenía un Simón el Celote? Y no es que se apellidaba Celote. Es que Jesús lo llamó siendo parte de un grupo que quería ir en contra ya no de Grecia, sino de Roma en los tiempos de Jesús, para poder recuperar la identidad como nación. Y en medio de un contexto donde los sacerdotes del templo están siendo tentados a unirse a estos grupos revolucionarios que vayan con la espada, que vayan en contra de los helénicos y vamos a defender nuestra ley, nuestras costumbres. En ese contexto, el salmista, este Jashideo, va a tomar una experiencia de David y nos va a dejar este salmo, que lo podemos dividir en tres partes, que quiero ver muy rápido. Una oración, versículo 1 y 2. Vamos a ver ahora, una exhortación, versículo 3 al 5, y una reflexión, versículo 6 al 8. Y es en la reflexión donde vamos a dejar la clave para encontrar esos lugares espaciosos. Porque había un grupo que creía que los lugares espaciosos eran con la espada. ¿Cómo encontramos esos lugares amplios? Vamos con la espada. Bueno, en ese contexto este salmista nos va a dejar una oración, ¿te vas a acordar? Versículo 1 al 2. Una exhortación y una reflexión, todo con sion, para que te acuerdes. Oración, exhortación, reflexión. Y que si a día de hoy estás viviendo un periodo personal, familiar, que te identifica con lo que voy a ir nombrando, bueno, que al terminar podamos terminar no convirtiéndonos en jashideos, en gente y no está mal, repito, el buscar la meditación interna, pero sí quedarnos con ese hábito de que cuando el sol se está poniendo, poder llevar a cabo esta práctica que el salmista nos deja. No necesariamente para nosotros las 6 de la tarde, no sé a qué hora se acuestan acá en Barcelona. Barcelona tiene fama de ciudad nocturna, ¿no? Esto es como Valencia. Nunca me enteré porque Valencia tenía un murciélago. Dicen que es porque vieron el escudo del Valencia de fútbol. Dicen que es una ciudad nocturna, que ahí la gente no duerme. Bueno, poder dejarte algo para que si a nivel personal estás viviendo una situación similar, bueno, algo práctico que puedas llevar. Así que vamos primero a la oración, ¿te parece? Versículo 1 al 2. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. El autor primero dirige su oración hacia Dios y luego el versículo 2 va a dirigir su oración hacia los hijos de los hombres. Primero me va a mostrar una oración vertical hacia Dios y luego una oración horizontal. ¿Qué encontramos en la oración vertical hacia Dios? Que el salmista se dirige a Dios confiando en que ya hubo otras etapas en su vida donde Dios intervino. ¿Oraste alguna vez de esa dirección? O sea, tu confianza está en Señor, lo que te estoy pidiendo no es nada nuevo. Ya hubo etapas en mi vida cuando yo estuve en angustia y tú me hiciste ensanchar. La palabra angustia, hay otras versiones, luego lo pueden ver, que habla de un alivio. Y en el hebreo da la idea de que el salmista vivió periodos de tiempo como que algo lo estaba asfixiando y de repente Dios lo liberó, lo soltó, lo ensanchó, creó lugares espaciosos. Hay un dicho por ahí, no quiero decir la palabra diabólico, pero muy humano, que dice, Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Lo escuchaste alguna vez?
Cuando estás asfixiado así con alguna deuda económica o algún problema familiar y tu hijo se fue de la casa y viene un hermano el ánimo que te da, tranquilo, es una prueba de Dios. Dios asfixia pero no ahorca. No, Dios no aprieta. Lo que aprieta es nuestra falta de confianza en Dios. Lo que aprieta es nuestra incredulidad. Lo que aprieta son esos momentos donde perdemos la vista. Dios siempre viene a liberarte. Dios siempre viene a quitar. Bueno, ¿qué es eso que te está asfixiando? Bueno, el salmista reconoce que hay momentos donde él estuvo asfixiado, donde hubo una preocupación, un problema, algo que lo tenía ahí, que estaba a punto de morir, y de repente él dirigió su oración a Dios y Dios lo soltó. Por eso se acuesta en paz. De hecho, en el Salmo 3, verso 4, hay una parte parecida, que dice, me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Salmo 3, 4. También un salmo que a mí dice, me acosté, dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Como cuando ves un niño durmiendo. ¿Viste un niño durmiendo? Mi hijo a veces, el otro día vimos la final de la Champions, íbamos con el Borussia los dos, estábamos ahí. Y cuando ganó el Madrid estaba mi hijo, pero y el lunes tengo que ir al colegio y los compañeros míos. O sea, lo vi como preocupado, lo vi mal y yo preocupado también diciendo, es chico para entrar en ese fanatismo. A los 15 minutos, cuando lo fui a ver, estaba durmiendo. Porque el niño es ese, el niño es como, en paz me acosté, dormí, o sea, no tiene ese tipo de preocupación, no tiene ese tipo de asfixia. Sin embargo, los mayores sí, los mayores somos a veces de llevarnos los problemas a la cama y la pregunta del millón es, ¿qué puedo solucionar a las 3 de la mañana preocupándome por algo que no hice durante el día? Y el salmista comienza su oración diciendo, Señor, respóndeme cuando clamo, y el fundamento está, ya lo hiciste en otra ocasión. Hubo un momento que estuve asfixiado y tú interveniste. Pero no recurre, a diferencia de otros salmos, al Dios de los ejércitos. Hay otros salmos que vas a leer y vas a ver que el salmista está orando, respóndeme, oh Dios, a que la tierra se abra y traga a mis enemigos, que la espada venga contra mi adversario. Hay salmos que uno lee y chorrean sangre, que uno dice, no sé si el autor es del grupo de los que quería ir contra el pueblo griego, no sé si tenía un odio dentro que necesitaba presentar delante de Dios. El salmista no recurre a un Dios de venganza, el salmista recurre a un Dios de misericordia. Señor, hay algo que nos está asfixiando, hay un pueblo helénico que nos quiere paganizar, hay costumbres paganas que quieren introducirse en el templo, pero Él no va a recurrir al Dios de los ejércitos que termine con Antíoco, Epífanes, no, Él va a recurrir al Dios de la misericordia. Y esto le va a crear problemas con otro grupo. Porque mientras todos los demás están mirando cómo Grecia avanza y cómo Israel va perdiendo territorio y cómo, te estoy hablando en ese contexto, de repente esta gente mira y lo ve a este hombre, a este salmista, ¿no? Yo me lo imagino, no sé en qué posición, pero lo ve a este hombre tranquilo, orando a Dios. ¿Conocés gente así que el mundo se viene abajo, pero él está tranquilo? En paz me acostaré. A veces pasa en la familia. Pero que mañana tenemos que pagar la deuda, ¿no te das cuenta? Y el hombre o la mujer. Y claro, el salmista es consciente de que confiar en esta clase de Dios le trae problemas. Y entonces se dirige a los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Es un concepto que en el Antiguo Testamento se usaba para hablar de gente de renombre, gente importante. Que parece ser que en el contexto que estamos leyendo son los oficiales del templo, los sacerdotes. ¿Y qué les va a decir él a los sacerdotes, a los oficiales del templo? Esta gente que estaba a punto de unirse, estaba siendo tentado para unirse a este grupo de celotes, de macabeos en aquel tiempo que iban a ir en contra de Grecia, les dice, hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Hasta cuándo van a creer que la violencia y la venganza es el camino para encontrar esos lugares espaciosos? Y es la pregunta que yo le quiero hacer a alguno. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa idea que tal vez, no sé, cambiando de pareja, cambiando de barrio, cambiando de casa, cambiando a cosas que a veces nosotros comenzamos a ver y pensamos que ahí vamos a encontrar lugares espaciosos?
Cuando a lo mejor la clave no tiene que ver, poniendo una metáfora, la clave no está en que, bueno, ¿cómo puedo en mi casa tener más lugar amplio? ¿Me compro una casa más grande? No, a lo mejor la clave está en una reforma interna. En comenzar a quitar muebles que no te sirven. En comenzar a quitar de mi vida cosas que me están asfixiando. La reforma es en mi vida. Él les está diciendo, la violencia no es el camino. Porque tristemente luego la historia va a mostrar, Primera de Macabeos 2:42, luego si alguno lo quiere leer en una Biblia Dios habla hoy lo puede leer, dice que este grupo de hashideos, de israelitas valientes, se terminaron uniendo. Muchos de estos oficiales se terminaron uniendo a la propuesta violenta que este grupo de personas había dado. Y por eso va a llegar Jesús tiempo después y va a hablar de una puerta amplia y una puerta estrecha. Y va a decir que la puerta amplia te lleva ¿a dónde? A la perdición, a la destrucción. ¿Cuál era la puerta amplia que Israel? El camino de la espada, el camino de la violencia. Jesús le está diciendo, la puerta amplia les va a llevar a la destrucción. Sin embargo, hay una puerta estrecha. Las bienaventuranzas que acabo de decir, los principios del reino, eso te va a llevar a la vida, eso te va a enseñar a vivir, eso te va a llevar a hallar lugares espaciosos. Sin embargo, el camino amplio, la puerta amplia que todos querían tomar, el camino de la espada, aún la historia termina demostrando cómo para Israel en el año 70 terminó en destrucción. Y el salmista lo primero que hace es dirige la oración hacia Dios y dirige la oración hacia este grupo de oficiales. Y les va a dar la exhortación. Versículo 3 al 5. Noten la exhortación. La oración, pero ahora viene la exhortación. Versículo 3 al 5. ¿Qué les va a decir a este grupo de oficiales? Versículo 3. ¿Se puede? ¿Sí? Siguiente. Ahí está. Sabed pues, ustedes oficiales, los que están proponiendo el camino de la espada, que Dios no eligió al guerrero. Dios no eligió gente sanguinaria para llevar a cabo sus propósitos. Dios no eligió gente que se vaya ahora en contra del enemigo. ¿A quién escoge Dios? Al piadoso. Porque ellos siempre tenían la imagen de David. ¿Por qué a Jesús se le llama el hijo de David? Es un título que los evangelios vemos. Jesús, hijo de David. Porque lo que Israel esperaba era un Mesías que venga como David. Un Mesías que venga con espada. Un Mesías que venga ahora a liberar, a dejar el reino sin enemigos. Y ellos tenían una imagen del hijo de David, el hijo de David, el hijo de David. Y de repente vino el hijo de José, de un carpintero. Y ya encuentran que el hijo de José no es David. Encuentran que el hijo de José es un hombre que viene a hablar de paz, es un hombre que viene a hablar de piedad, que la verdad está por encima de cualquier circunstancia que ellos estaban viviendo como nación, y se encuentran no con Jesús, hijo de David, se encuentran con Jesús de Nazaret. Y el salmista exhorta a sus destinatarios, escuchen, Dios no eligió al guerrero, al sanguinario. ¿A quién escoge Dios? A hombres piadosos. Y tienen que entender eso. Hay un texto ahí en Mateo 11:2, se los leo yo. Yo una vez estuve en un congreso de jóvenes que el eslogan era un puño así con una venda y la venda manchada con sangre. Y el título del evento era Generación Violenta. Me acuerdo. Y el versículo que estaba abajo era Mateo 11:12. ¿Qué dice Mateo 11:12 en nuestra querida Reina Valera? Se los leo en nuestra amada Reina Valera. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes arrebatan el reino de Dios? Los violentos. Y la idea del retiro era eso. O sea, seamos violentos contra la sociedad. Seamos violentos contra los principios anticristianos. Seamos violentos. Y toda la idea, todo giraba en torno a la violencia. Y de repente yo subo y digo, vamos a leerlo en otra versión. Vamos a leer en una Dios habla hoy. Porque yo no veo un Jesús de Nazaret que vino con una venda manchada en sangre,
Yo veo un Jesús de Nazaret que vino y de repente te decía, mirá, aprended de mí. La única vez que Jesús dijo, aprended de mí, el único momento en el que Él dijo, mírenme a mí y aprendan, la única ocasión en que Él le dijo, abran los ojos y entiendan en qué consiste el reino de Dios, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces yo cuando leo ese texto en Mateo 11:12, en otra versión, dice desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. ¿Quiénes son los que usan la fuerza? Roma, que había encarcelado a Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que intentaba Roma a través de la fuerza? Intentar frenar el avance del reino. Sin embargo, los creyentes no somos llamados a usar la fuerza. El salmista es consciente que la violencia no les va a llevar a ningún lado, que la violencia y el odio hacia el enemigo lo único que te va a engendrar son más problemas que durante la noche te van a asfixiar. Y les va a decir en el versículo 4, temblad y no pequéis. ¿A qué texto del Nuevo Testamento les suena eso? Airaos. ¿Se acuerdan Pablo en Efesios? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué está diciendo el salmista? Pablo luego toma estas palabras, la misma del Salmo. Claro, airaos, o sea, ustedes tienen todo el derecho a estar airados, a estar enojados, porque lo que pretendían los helénicos era paganizar las costumbres judías. Airaos, pero escúchame. No pequéis, no te acuestes enojado, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque esa es una actitud diabólica. Y de ahí que Pablo toma esta versión, ¿y qué es lo que dice? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no te acuestes enojado, porque eso es darle lugar al diablo. Entonces el salmista se dirige a este grupo de sacerdotes oficiales, ya oró a Dios, pero ahora le está diciendo a ellos, escúchame, el camino no es ese. La actitud que ustedes están teniendo es una actitud mala, diabólica. ¿Y a qué los exhorta? A meditar antes de dormir. Y te deja el cela. Me encantan los celas en los salmos. Como diciendo, ahora vais. Dale. Airaos, pero antes de dormir, meditad en vuestro corazón. El salmista es un hombre de templo. Es un hombre tranquilo. Es un hombre de letras, no de espada. Es un hombre que ha encontrado en esa oración vespertina la clave para poder encontrar ahora los lugares espaciosos. Raúl, pero ¿qué me está diciendo el salmista? Medita antes de ir a dormir. Reflexiona. Que Dios te ilumine si el camino que estás tomando es el correcto. Y a la mañana anda y presenta el sacrificio correspondiente para perdón de ese pecado. Y confía en Dios. Claro, hoy nosotros no tenemos que llevar a cabo el versículo 5. Yo no tengo que arrepentirme a la noche y al día siguiente venir a la iglesia y traer un mueble para Wallapop, ¿no? Para acá. No, al final la idea... Está buena esa idea de Wallapop. Esa idea. Al final la idea era... La idea del salmista es, escúchame, al final, el llevar el sacrificio era una manera de decir, mira, me arrepiento de esa actitud, pero al mismo tiempo confío en Dios. Voy a confiar en Dios. Llevado a nosotros, meditá antes de ir a dormir. Reflexioná en esos pensamientos, en esas intenciones que a veces vienen violentas contra nuestros padres, contra nuestros amigos, contra la iglesia, contra muchas cosas, pensamientos, ideas que a veces dardos que vienen. Y el salmista dice, mira, hay cosas que vas a tener derecho a enojarte. Y tenés derecho a irarte. Pero lo único que vas a lograr es que pasen las agujas del reloj a la madrugada y no puedas dormir. Y el salmista está diciendo, mira, orá, meditá y al día siguiente presentate como sacrificio vivo, presentá una alabanza a Dios, presentá lo mejor que tenés, tu vida en sacrificio vivo y confía en Dios. Entonces ahora sí viene la reflexión final. Raúl, ¿dónde puedo descubrir caminos espaciosos? Estoy viviendo una situación económica que me está asfixiando.
Estoy viviendo problemas personales, la enfermedad de un familiar, no sé, cosas que a veces vieron que aparecen en los momentos y le damos vuelta. Y claro, yo entiendo que antiguamente los problemas eran menos porque no andábamos con el telefonito todo el rato. Hoy estamos recibiendo noticias, WhatsApp a cada rato y una noticia tras otra y esto y lo otro. Y a veces como que nos vamos a la cama y lo último que miramos es eso. Y el salmista nos va a dejar la reflexión, versículo 6. Y con esto te termino, porque acá está donde quiero ahondar y que te lleves. Ya hemos visto la oración, hemos visto la exhortación, pero ahora la reflexión es, muchos los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Pregunta, ¿el bien de qué? Porque esto es lo que están acusando a él. A este tipo lo ven ahí sentado, tranquilo, meditando, y los otros sacerdotes del templo, los otros oficiales, ¡eh, despertá! ¿Quién nos va a mostrar el bien? ¿El bien de qué? Dice uno. El bien de la vida, la dicha de la vida. Miren lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Están viendo a este Hashideo ahí sentado, tranquilo, meditando, confiando en el Dios de la misericordia. ¿Y de qué lo están acusando los otros oficiales? ¡Ey, cabezón, escúchame! ¿Quién nos va a mostrar los tiempos mejores? Israel siempre tenía esta característica, siempre estaba anhelando algún tiempo mejor, alguna etapa mejor. Y cuando venga un Mesías y nos libere y pase esto y lo otro, ya le pasó a Moisés, desde que salieron de Egipto, siempre la idea era, bueno, ¿y cuándo van a venir tiempos mejores? Y el salmista responde, dice, ¿sabes dónde vas a encontrar la dicha de la vida? ¿Sabes cuándo vas a comenzar a descubrir las cosas buenas que te regala la vida? Que a veces vamos por ahí caminando ciegos y no somos capaces de mirar a nuestro alrededor los beneficios que tenemos cada día. Y el salmista te dice, ¿sabes dónde vas a encontrar la dicha de la vida? Cuando seas capaz de mirar ahora al cielo y decirle a Dios que alce su rostro y nos ilumine, nos quite el velo. ¿Cómo? Pero mirá la realidad. Sí, el salmista dice, yo entiendo que hay una realidad. Entiendo que siempre hay gente pesimista que me va a decir, bueno, porque al final somos así, desde que somos chicos. ¿Cuándo va a llegar la etapa buena? Cuando cumpla los 18. ¿No? Y voy a tener mi carnet, cumplí los 18, no tengo ni coche, ni trabajo, ni casa. ¿Cuándo van a llegar los tiempos mejores? Cuando trabajes. Y ya tengo mi trabajo, tengo mi coche. ¿Cuándo van a llegar los tiempos mejores? Cuando te cases, ¿sí? Te casás, ¿sí? ¿Cuándo van a llegar los tiempos mejores? No, pero cuando termine de pagar la hipoteca. ¿Cuándo van a llegar los tiempos mejores? No, ya vas a ver cuando tengas un hijo. ¿Cuándo vas a tener los tiempos? Y siempre estamos así, y es como que hasta el final termina diciendo, ¿sabes cuándo van a llegar los tiempos mejores? Cuando te mueras y te vayas con el Señor. Y así se nos va la vida. ¿Vieron que hay coritos por ahí que dicen, más allá del sol? Cuando esté con el Señor. Y es como que el Señor te está diciendo, no, hay una dicha. Hay cosas que Dios nos regala día a día, que no las vemos, porque no somos capaces de quitar la mirada. Estamos ahí asfixiados en la preocupación, en el problema, en lo que está sucediendo. Escucho a los otros oficiales diciéndome, mirá, vamos a hacer esto, vamos a lo otro. Y el salmista dice, para un momento, reflexioná. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Qué es lo que tenés que hacer para quitar eso que te está asfixiando y encontrar esos lugares espaciosos? Mirá, lo que te va a decir es que Dios abra el entendimiento, que Dios te muestre los regalos, los beneficios que tenés en este mundo en el que todo fue creado bueno y en gran manera. Y comenzar a disfrutar de tu piso, aunque no es lo espacioso que quieras. Comenzar a disfrutar de tu hijo, aunque no es lo perfecto que te gustaría que hubiera sido. Comenzar a disfrutar de la iglesia, de los amigos, de cosas que Dios nos va regalando día a día, pero estamos tan enfocados en esos tiempos mejores como algo futuro, cuando el salmista te está diciendo, mira, cuando se vaya a poner el sol, medita y permitile a Dios que te muestre esas cosas, esos bienes, esa dicha que Él te regala cada día.
Por eso yo cuando estudio de religiones orientales y todo esto, ¿se acuerdan del señor Miyagi? Tercera publicidad. Venía Daniel Sam siempre a prueba, el tipo, tranquilo, amigo, tranquilo. Porque hay algo en la meditación. Y no te estoy hablando de esa meditación oriental, te estoy hablando, alza sobre nosotros, Jehová, tu rostro. Y durante el día, ¿qué vas a encontrar? Durante el día vas a encontrar alegría. Vas a encontrar gozo. Mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Porque había una fiesta de la cosecha. Y en la fiesta de la cosecha, ¿cuál era el gran día? Cuando venía la cosecha, bueno, pero el salmista te dice, mirá, eso es fruto de la tierra, hay un fruto que viene del cielo que es mayor. Mirá a tu alrededor, durante el día pedile a Dios que abra los ojos y te muestre un poco la dicha de la vida, lo que tenés. Siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Tengo menos de lo que me gustaría, pero más de lo que necesito. Y eso es más de lo que necesito. Al final son esas pequeñas cosas que el salmista está orando. Mirá, si sos capaz de meditar, de permitirle a Dios que abra tu entendimiento y te muestre lo que tenés a tu alrededor, característica que en una sociedad no se ve, vas a vivir con alegría. Y durante la noche vas a dormir. Pero dormir, ¿sabes lo importante que es dormir? Tengo un amigo que es pastor y se medica para dormir. Digo, ¿cómo que te medicas? Sí, me medico. Porque si no duermo bien, al día siguiente no rindo, no. ¿Y pero por qué te medicas? Tú no eres pastor, me dicen. No soy pastor, le digo. Pero si ser pastor me va a llevar a no dormir por la noche, ojalá el Señor nunca me lleve al pastorado. Y él me dice, no, pero hay como un fuego dentro mío, como Jeremías, que me dice, sí, cabezón, pero tenés que dormir. ¿Será que hay cosas que a veces nos pasa? Y cierro con esto, ¿no? Que como decía Spurgeon, el famoso predicador, violento, famoso, él decía, una conciencia tranquila es buena compañera de cama. No hay almohada más blanda como una promesa divina. Y el salmista va en esa dirección. Y la conclusión a la que llego es, mirá, si queremos encontrar, porque no te está hablando alguien que apoya, sigo envidiando a Carlitos Rodríguez. ¿Cómo haces para dormir en 5, acostarte y dormir en 5? Tengo paz. Créanme que a veces estoy ahí y miro las agujas del reloj que pasan y pasan, cosas que a veces vienen y lo que necesito para encontrar lugares espaciosos no es cambiar de casa a nivel metafórico, sino una reforma interna. ¿A qué hora comienza la reforma interna? Para el salmista cuando se pone el sol. Para nosotros antes de ir a dormir, te dejo un buen hábito. Pasá tiempo en silencio meditando en la presencia de Dios. Raúl, pero tengo hijos. Cuando acuestes a tus hijos. Pero tengo una esposa, tengo un marido. Cuando tu marido se acueste o tu esposa se acueste. Pero no te das cuenta que al día siguiente tengo que levantarme temprano. Escúchame, aunque sea 15 minutos. En silencio, en meditación, para que al día siguiente, y si querés con una Biblia al lado, con música, mirá, hacelo a tu manera, pero al día siguiente vas a empezar a encontrar esos lugares espaciosos. Porque la iluminación, como decía el famoso teólogo Karl Barth, la iluminación es como un rayo. El salmista está orando, alza sobre nosotros tu rostro, pero no es instantáneo, esto es como un rayo, que no sabes cuándo va a caer, ni dónde va a caer. Pero cuando cae, hace destrozos. Cuando cae, cuando la iluminación, cuando Dios es capaz de abrirte el entendimiento, wow, hay una revolución interna que te permite ahora decir, mirá, no necesito cosas mejores para tiempos mejores. Necesito que Dios ilumine, me muestre la dicha de la vida y poder dormir diciendo en paz me acostaré y dormiré enseguida, porque hay un Dios en el que confío, hay un Dios que me ha mostrado el camino estrecho de la vida y es en esa vida que quiero disfrutar antes de poder marchar y estar con Él. ¿Te animás a partir de hoy a tomar este hábito? A lo mejor alguno lo tiene el hábito, Joaquina, no sé a qué hora
¿A qué hora? ¿A qué hora? Es que no, es que a mí el horario es, te aconsejo por la noche. Por la noche. Empezá con 15 minutos de silencio, de meditación, de poder escuchar esa voz interna de Dios. Y vas a ver cómo problemas, preocupaciones, ansiedades, como muchas respuestas se ganan en secreto, en puerta cerrada. Pero tal vez otras circunstancias van a seguir y la gente te va a mirar y te va a decir, pero no entiendo cómo te dormís en 5 minutos, no entiendo cómo podés seguir pasivo ante lo que estamos viviendo. Y tu respuesta va a ser, porque confío en un Dios que ensancha, porque confío en un Dios que abre camino y que me muestra la dicha de la vida. Quiero orar en esta mañana. Señor, gracias porque podemos confiar en un Dios que abre camino, que ensancha, en un Dios que nos ha respondido en otras ocasiones, pero somos tan prestos a olvidar. Y si hoy hay familias, personas que están viviendo una situación literalmente, Señor, de aflicción personal, aflicción familiar, cosas que nos asfixian y nos privan, Señor, de vivir. Que en esta mañana mi mensaje pueda llegar, Señor, como esa semilla que cae y con el tiempo da un fruto que prevalece, como esa palabra que es plantada junto a un árbol, en aguas, en corrientes, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae. Señor, y todo lo que hace prospera. Abre camino en el desierto, abre ríos en la sociedad. Señor, y enséñanos. Enséñanos a poder ver en medio de este mundo, de esta sociedad que camina preocupada a 1000 revoluciones, que hay un lugar que nos espera, hay un hábito hermoso que nos enseña a crecer y a caminar y a vivir, porque al final de eso se trata la vida. Y a ese Dios recurrimos y en ese Dios confiamos. Gracias te damos en esta mañana. Oro por problemas tal vez personales, familiares, laborales, económicos. Señor, hablo palabras de vida, hablo palabras de amor, hablo palabras de paz, que pueda llegar y tú puedas iluminar cada corazón para poder verlo y vivirlo. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.